Corte de energía en el país. SENACE aseguró que fue ocasionado por fallas en una subestación conectada a la generación de Paute. Ciudadanos de Quito y Guayaquil fueron sorprendidos por el corte de energía este sábado. Uno de los mayores problemas fue el congestionamiento vehicular en vías principales. Hasta el 11 de septiembre se presentarán altas temperaturas y altos niveles de radiación durante el día, que podrían ocasionar nuevos incendios. Más de 10.000 jóvenes se inscribieron en el segundo llamado para el acuartelamiento militar que se realiza este fin de semana a nivel nacional. Juez del Tribunal Supremo de Nueva York retrasó la sentencia del juicio contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump. En deportes, Ecuador cayó ante Brasil la noche de ayer y ya piensa en su siguiente rival, Perú. Además, repasamos todos los goles de las eliminatorias sudamericanas. Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Amigos de todo el país, muy buenas tardes y bienvenidos a la emisión central de 24 horas en este sábado 7 de septiembre de 2024. Presten mucha atención, las autoridades han confirmado hace poco que el 100% de la demanda de energía eléctrica está normalizada a nivel nacional tras sorpresivo apagón que se reportó esta mañana en varias provincias del país. A propósito, sobre esta suspensión del servicio de energía eléctrica, SENACE aseguró que fue ocasionado por una falla en la barra de la subestación Molino, la cual está conectada a la generación de Paute. Un corte de luz no programado despertó este sábado a los habitantes de varias provincias del país. Pasadas las 8:30 de la mañana, los ciudadanos empezaron a notificar el corte del suministro de energía eléctrica. Así lució esta mañana el centro de Manta. Los generadores de electricidad volvieron a ser conectados por ciertos dueños de locales, mientras que otros comerciantes registraron pérdidas. Cuando no hay luz, la gente no desea comprar. Esperemos que la luz venga muy pronto para poder recompensar las pérdidas que hay. Una situación similar se vivió en Santa Elena. Los comerciantes comentaron que el fin de semana anterior también se registró un corte de luz en la zona. Todos los artesanos creo que estamos afectados por esto. En Riobamba, en cambio, ciertos negocios optaron por cerrar sus puertas en la mañana de este sábado. Como ya no vino, tuve que coger y mandar a los trabajadores. Los comerciantes de Loja aseguraron que para las 12 del día ya tenían energía. Una mañana no se la recupera. Estos apagones imprevistos se traducen en impactos económicos incalculables en el país. Y es que de acuerdo a la Cámara de Comercio de Guayaquil, cada hora sin suministro eléctrico le cuesta a Ecuador aproximadamente $12 millones. Pasadas las 10 de la mañana, el SENACE se pronunció y aseguró que una falla en la barra de la subestación Molino, la cual está conectada a la generación de Paute, provocó el apagón. El operador nacional de electricidad aseguró que un equipo técnico trabaja para retomar paulatinamente el servicio eléctrico y notificó que en un plazo máximo de 4 horas se normalizaría la situación. Hasta el cierre de este reportaje, varios sectores del país ya cuentan con energía. Esto ocurre en medio de un fuerte estiaje en el austroecuatoriano. La sequía en el río Tomebamba, que alimenta las centrales de Mazar y Paute, es evidente. Esto ha provocado que la cota de Mazar disminuya cerca de 1 metro diario. El 29 de agosto se encontraba a 2.140.8 metros sobre el nivel del mar. Actualmente está a 2.135.5 metros. Mientras tanto, este sábado, la barcaza fue trasladada momentáneamente a otro muelle del río Guayas. En este punto hay una conexión temporal al sistema interconectado de electricidad. Por lo tanto, el SENACE podrá empezar las pruebas de generación eléctrica cuando estimen que sea conveniente. Así lo aseguró a este medio de comunicación el representante de Carpowership en Ecuador. Esto mientras que en la subestación Las Esclusas se colocarán estos pilotes que permitirán el reforzamiento del sistema de amarre del buque. Carpowership en este comunicado detalla que se ha procedido a contratar a la empresa de ingeniería Seaport para la ejecución de la obra. Las pruebas de generación eléctrica de la barcaza tienen 12 días de retraso. Se tenía previsto que inicien el pasado 26 de agosto, pero corrientes laterales inusuales en el río Guayas complicaron el acoderamiento de la embarcación. De acuerdo a los plazos establecidos, la barcaza debería estar operativa para finales de septiembre.
Y ahora nos trasladamos a la capital, donde también se vivieron los estragos del apagón a nivel nacional. La escasa presencia de agentes de tránsito complicó la movilidad en las principales vías de la ciudad la mañana de este sábado. Ismenia Solórzano, desde la avenida Naciones Unidas, nos tiene más detalles. Ismenia, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Carlos, amigos televidentes, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Así es, lo has mencionado, nosotros en plena avenida Naciones Unidas y Japón, esto al norte de la capital, un punto de hecho conocido por ser bastante comercial, y luego de que la empresa eléctrica ha anunciado que ya casi en un 100% se ha restablecido la energía, este es el panorama que podemos observar a esta hora de la tarde. Ya todo prácticamente está transcurriendo con normalidad, los vehículos así como los peatones. Sin embargo, esto no ocurría en horas de la mañana, pues el apagón masivo provocó que se genere caos vehicular, queja tanto de conductores como peatones. Eso además de que decenas de ciudadanos que intentaron movilizarse en el metro no pudieron porque este sistema de transporte público fue cerrado. De hecho, ahora mismo lo que podemos observar en imágenes son guías educativos, personal del Metro de Quito, quienes les están diciendo pues a los pasajeros que no pueden ingresar, pues las estaciones aún continúan cerradas. Sin embargo, a esta problemática también se sumó la falta de agentes metropolitanos de tránsito. Nosotros con nuestro equipo periodístico realizamos un recorrido que les vamos a presentar a continuación. El panorama se volvió a repetir. Los semáforos volvieron a apagarse y con ello nuevamente se generaron largas filas de vehículos, esto pasado las 8:30 de la mañana de este sábado. A lo largo de nuestro recorrido nos encontramos con varios reclamos de conductores y peatones, pues en medio del apagón dijeron que no fue posible observar agentes metropolitanos de tránsito. En el tema de los apagones, ¿se ha encontrado con agentes de tránsito? No, en todo Quito, desde lo que vengo del Valle, no hubo ningún agente. Ningún agente, no permiten que se desarrolle con normalidad las actividades diarias que tenemos. Estamos una barbaridad, señorita, no sé qué pasaría. Mire cómo se hace la congestión y todo, no se puede circular así. Algo que pudimos evidenciar sobre todo en las principales avenidas del norte de la capital. Naciones Unidas, Colón, Eloy Alfaro, 10 de agosto y Amazonas. En muy raros casos se logró ver a 1 o 2 agentes de tránsito brindando movilidad. No obstante, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo mediante sus redes sociales que todo el personal disponible de la AMT se desplazó a las intersecciones más sensibles. Eso además que comunicó que no fueron alertados sobre este corte del servicio. Pero a la par de todo este panorama, las estaciones del metro también estuvieron cerradas. Unas estaban custodiadas por uniformados de la Policía Nacional, mientras que otras por agentes metropolitanos de control. Y es que tras el apagón masivo, las autoridades capitalinas dieron a conocer mediante este comunicado que las actividades del metro fueron interrumpidas y que los sistemas deberán reiniciarse y verificarse antes de retomar las operaciones con normalidad. Noticia que les tomó por sorpresa decenas de ciudadanos que debían movilizarse dentro de la ciudad, así como también otros que debían salir de la capital. Qué pena que otra vez se vuelva, otra vez el país un caos. Yo voy a Guayaquil, pero tengo que ver por otros medios cómo me voy. Nos retrasa a todo el mundo. ¿A dónde debía irse por ejemplo? Yo tengo que irme hacia el centro. Ahora ya llego tarde. Quienes comercializan productos que necesitan refrigeración, una vez más lamentan que esta situación se repita, pues ya en anteriores ocasiones los cortes de luz les generó pérdidas considerables. Nosotros tenemos productos que se venden todos los días y si se descongela, se nos daña el producto, como el queso de hoja, el manjar, la carne. Ya al finalizar el mediodía se pudo evidenciar que poco a poco en las principales arterias viales la luz retornó, pero no en un 100%. Bien, esas son las novedades. Recalcarles que a esta hora de la tarde las estaciones del Metro de Quito todavía continúan cerradas, las actividades continúan suspendidas. Comentarles también que en este punto, principalmente hasta esta hora de la tarde, tampoco hay agentes metropolitanos de tránsito. Sin embargo, ya lo decíamos, pues el sistema de energía ya casi ha sido restablecido en su total normalidad. Es lo que podemos informarles a esta hora de la tarde, Carlos. En caso de ser necesario, nosotros volveremos a enlazarnos con ustedes. Así será, Ismenia, gracias por la información. Buenas tardes. Y una situación similar se evidenció en Guayaquil. Servicios clave como internet, agua potable, semáforos y actividad comercial en general se vieron paralizados la mañana de este sábado. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Sofía Huir, quien se encuentra en la avenida 9 de octubre, en el centro de la ciudad, para contarnos cómo vivió la ciudad este apagón. Compañera, muy buenos días, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, Guayaquil también vivió una jornada con apagones de electricidad. Han pasado alrededor de 5 horas desde que se registraron los primeros apagones aquí en la ciudad. Estamos exactamente en la calle 9 de octubre, en el centro de la ciudad de Guayaquil. Aquí poco a poco el comercio también y la actividad turística se va reanudando de a poco. Ya también la Corporación Nacional de Electricidad ha informado que el servicio se ha restablecido con normalidad en toda la ciudad. Pero ¿cómo vivió Guayaquil durante estos cortes de energía? Veamos el siguiente reportaje. En Guayaquil, el apagón afectó a cientos de negocios, principalmente aquellos que dependen de pagos electrónicos. En gasolineras y tiendas que utilizan dispositivos de cobro con tarjetas, se quedaron sin posibilidad de procesar transacciones, mientras que varios locales comerciales y restaurantes que no cuentan con generadores de energía comenzaron su jornada a oscuras. Y eso nos molesta porque, por ejemplo, tenemos internet y no funciona el internet cuando nos toca facturar o hacer alguna otra cosa, nos limita el trabajo. Pierde cliente, no se puede trabajar ni siquiera facturar, nada. El tráfico en Guayaquil se vio afectado por la falta de semáforos operativos en las principales intersecciones del sur, centro y norte de la ciudad, lo que generó congestiones en varios puntos. Ante esto, el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, dio a conocer que más de 700 agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, estuvieron en las calles para dirigir el flujo vehicular en las zonas más conflictivas. Es difícil porque es un caos, ciudad sin semáforo es caos. Por su parte, el sistema de transporte por cable aerovía suspendió sus operaciones inmediatamente después del apagón, afectando a los usuarios que utilizan este servicio para trasladarse a diferentes puntos de la ciudad. Además, Interagua informó que el apagón interrumpió el sistema de bombeo de agua potable, lo que causó desabastecimiento en varios sectores de Guayaquil y también afectó a cantones aledaños como San Borondón y Daule. Las autoridades indicaron que el servicio de energía se restablecería de manera progresiva en un lapso de 3 a 4 horas. En algunas zonas de Guayaquil, la electricidad comenzó a regresar, pero la normalización total de la red eléctrica en la ciudad podría tomar más tiempo. Ya lo veíamos, Carlos y amigos, en el reportaje, varios de los servicios de la ciudad se suspendieron desde que empezaron los apagones. Sin embargo, también lo mencionábamos, estos se han ido reanudando con el paso de las horas. Ahora también algunos usuarios en redes sociales han mencionado que en cantones aledaños como San Borondón aún se reporta que la energía no ha llegado en su totalidad. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde desde el centro de la ciudad de Guayaquil. Carlos, amigos, ustedes tienen más en estudio. Gracias, Sofía, por la información. Muy buenas tardes. 1:12 p.m. y seguimos informando. Un millonario contrato de generadores eléctricos en tierra siembra dudas respecto a su fabricación e instalación para enfrentar la crisis eléctrica en el país. A propósito, ya inició un proceso de fiscalización a la compra de estos equipos, aun cuando las autoridades insisten en que son 100% nuevos. La respuesta del vendedor oficial de los motores de generación eléctrica a una consulta desde la Asamblea Nacional encendió las alarmas. Los motores que forman parte de las soluciones energéticas adquiridas por Ecuador tendrían al menos 9 años de antigüedad y no serían 2023 como se anuncia. El asambleísta Lenin Barreto ha iniciado el proceso de fiscalización bajo la duda de una millonaria adquisición. Es que estamos adquiriendo generadores remanufacturados, generadores reparados, generadores que en el mejor de los casos tienen por lo menos 9 años. Son 3 soluciones de generación térmica en tierra. A la empresa Progen se adquirieron los generadores para Salitral por $99 millones y para Quevedo por 49 millones. A la empresa ATM los generadores de Esmeraldas por $89 millones. El asambleísta Barreto dice que los módulos de potencia utilizan motores EMD modelo 645. La empresa que vende estos motores supuestamente no ha dado autorización para que la proveedora contratada por Selec en Ecuador venda este tipo de motores. Y allí las dudas. Lo cual estaría perjudicando considerablemente al Estado ecuatoriano. ¿Por qué estamos comprando chatarra? No obstante, según las autoridades de gobierno, se trata de generadores 2023. Byron Orozco, gerente de la unidad de negocios de Termopichincha, a cargo de este proceso, asegura que Progen ha descargado los cuestionamientos y para explicar lo del motor supuestamente antiguo, hace un símil con los autos. Cuando compro un auto, le dicen este auto es 2024, 0 kilómetros,
tiene un motor de tal marca, independientemente de quién sea el fabricante, pero en este caso los elementos importantes son fabricados por la marca Progen. Porque aquí lo importante no es ni siquiera cuál es el motor, sino que pueda operar y funcionar de manera correcta, con eficiencia. Que el Estado debe despejar estas dudas sobre la adquisición que supera con creces los $200 millones, dice el consultor energético Jorge Luis Hidalgo, y que los generadores deberían ser en todas sus partes nuevos, y de eso tiene que asegurarse SELEC. Todos los equipos tienen que ser nuevos, todas las partes y piezas tienen que ser nuevas. No puede haber una parte antigua dentro de otra que es nueva, porque eso se llama remanufacturada. Y mientras se despejan estas dudas, se espera que estos generadores empiecen a paliar la falta de energía desde mediados y finales de noviembre. Es el plazo que se han impuesto las autoridades para el inicio de las operaciones, en medio de las dudas. Y le contamos ahora que hasta el 11 de septiembre se presentarán altas temperaturas durante el día, en especial en la región Sierra, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Señalaron además que estas temperaturas podrían propagar incendios forestales. Días de mucho calor y altos índices de radiación ultravioleta se esperan en varias zonas del país. Así lo alertó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, en su advertencia número 48. Un panorama que señalan será favorable para incendios forestales. Estamos pasando sobre todo el litoral ecuatoriano época seca, y asimismo se puede decir reducción de precipitaciones en el callejón interandino. Además, vemos que a nivel alto de la atmósfera, debido a la poca humedad que hay cielos, sobre todo a nivel nacional, que se estén presentando en diferentes regiones, cielos poco nubosos. Al momento, la Secretaría de Gestión de Riesgos se mantiene monitoreando focos de calor en Quito y señaló en una entrevista en 24 horas los 3 puntos que están propiciando los incendios forestales. Que es cuando la humedad baja por debajo del 30%, la temperatura sube por encima de 30 grados y los vientos superan los 30 kilómetros por hora. En el litoral, las provincias más afectadas por altas temperaturas serán Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas, que tendrán temperaturas de entre los 30 y 32 grados. Mientras que en la sierra la temperatura podrá superar los 27 grados en algunas zonas de Pichincha, Imbabura, Carchi, Azuay y Loja. En la Amazonía, el nivel de temperatura podría llegar a los 34 grados, en Orellana, Morona Santiago y Sucumbíos. Al momento, la mayoría de provincias de la sierra son propensas a incendios forestales, de la misma manera en la costa, en Santa Elena, Guayas y Los Ríos. Debido a que está pasando por disminución de precipitación, propio típico de la época sobre todo, más se suma igualmente la radiación alta, ¿no? Igualmente hay vegetación, igualmente que se seca. Hasta el cierre de este reportaje se mantienen activos 8 incendios forestales en el país, 3 de ellos en Quito. El INAMI además señaló que para lo que resta del mes, lo más probable es que se mantenga el mismo escenario de temperaturas. Nos vamos a un corte comercial, amigos, pero presta atención con lo que tenemos al volver. El presidente de la República dispuso al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, iniciar una auditoría interna de datos de homicidios y otros crímenes. Además, la segunda llamada para el acuartelamiento militar se realiza este fin de semana a nivel nacional. Más de 10.000 jóvenes se inscribieron para este proceso. Con los detalles de estas y otras noticias, regresamos. Siga con nosotros. Estamos de vuelta con más información, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, iniciar una auditoría interna de datos de homicidios y otros crímenes. Esto ante una investigación que evidencia la posibilidad de una manipulación de cifras durante gobiernos pasados. Contundente. Así fue el presidente de la República, Daniel Noboa, luego de emitir este comunicado en el que ordena al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, que se realice una auditoría a los datos de homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas entre 2008 y 2023. Disposición que se da luego de que el investigador académico Arduino Tomasi de la Universidad de Chicago reveló un presunto registro de miles de homicidios en una década. Textualmente, el primer
primer mandatario señala que solicitará a la Fiscalía General del Estado que inicie la investigación que corresponda ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos. Eso además que indicó que pedirá a este órgano que abra una investigación en contra del pediatra Pablo Aníbal Izquierdo, quien fue asesor en temas de salud de la Presidencia de la República entre 2011 y 2013, es decir, durante la administración de Rafael Correa. El médico actualmente está detenido. Fue encarcelado en Quito en julio pasado por un caso de pornografía infantil. En ese sentido, el investigador de Chicago analizó las cifras oficiales del INEC sobre muertes violentas entre 2008 y 2018 y concluyó que 7.739 fallecimientos fueron catalogados como muertes violentas de intención no determinadas, es decir, no explicadas. Roberto Aguilar, investigador de Diario Expreso, explica que estas estadísticas de muertes violentas son una anomalía, que no tienen explicación, no obedece a ninguna tendencia y es obligatorio una respuesta, afirma. El hecho es que entre esos años, durante el correísmo, se produjeron 7.700 o lo que fuera muertes violentas que quedaron sin explicación. Es decir, precisamente en la época en la que supuestamente bajaban los homicidios y Ecuador se convertía en el segundo país más seguro de América Latina, las muertes no violentas, no explicadas, ascendían de una manera estratosférica. Lo cierto es que tras la disposición del presidente Daniel Noboa, el INEC se pronunció, aclarando que la responsabilidad sobre la información contenida en el reporte le corresponde al sistema de medicina legal. Eso además que justifica que su función en ese contexto es recopilar y caracterizar los datos administrativos para presentar anualmente de manera accesible en su portal institucional. Sin embargo, horas después de publicar este comunicado, fue eliminado de todas sus redes. Y la falta de control electoral y de respuestas ante los errores de la administración pública preocupan a exmiembros del TSE. Especialistas temen que se repitan casos como el de la precandidata Verónica Silva, quien aparece como fallecida en el padrón electoral, o que muertos sigan votando en unas elecciones. La solución no está en nuestras manos. Eso está en manos de cómo lo resuelve ante el registro civil. Son exactamente estas declaraciones las que hoy ponen al Consejo Nacional Electoral en medio de observaciones y dudas sobre el control y el trabajo interinstitucional que los actuales vocales mantienen con el registro civil para depurar el padrón electoral. El ex vocal Carlos Aguinaga afirma que lo ocurrido con la precandidata Verónica Silva no puede ser un lavado de manos y tampoco se lo puede imputar a la ciudadanía. Que la función electoral está por sobre el registro civil. Y en los procesos de depuración incluso debería haber acompañamiento, debería haber un sistema de validación. Procesos con los que también concuerda Medardo Leas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo para evitar inconsistencias en el momento del sufragio. Ha habido denuncias que están votando los muertos, porque puede ser también que sea cierto eso, que están utilizando personas fallecidas para votar. En abril de este año, el mismo órgano electoral anunciaba que más de 950.000 ecuatorianos que no habían podido votar en las últimas 4 elecciones se encontraban en el registro electoral pasivo, el mismo que según el cronograma de esta entidad fue depurado y publicado para ser utilizado en los comicios del 2025. Este es un trabajo que debe ser además permanente y continuo. El registro siempre debe estar abierto, no debe ser por épocas, debe ser continuo y permanente, y creo que esa es la falla del sistema. Y hemos tenido problemas aquí, hemos tenido problemas en el exterior. Por ejemplo, los ecuatorianos residentes en el exterior tienen el voto facultativo, pero también se empadronan. En el 2017, 71.000 ciudadanos fallecidos aparecieron en el padrón electoral. El hecho incluso fue denunciado por la Comisión Nacional Anticorrupción ante la Organización de las Naciones Unidas por uso inescrupuloso y fraudulento de este registro. Pese a estos cuestionamientos, el concurso para la renovación parcial del CNE avanza a paso lento y bajo los tiempos de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encuentra entre reestructuraciones y sanciones. Y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la inflación de agosto de 2024 es menor en comparación con julio de este mismo año. Esto por algunas variaciones de precios en productos y servicios. Como resultado, el valor de la canasta básica familiar superó los $800.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INED, da a conocer en su reporte mensual que la inflación agosto 2024 se ubicó en 0.22%, porcentaje que representó una desaceleración a lo registrado en julio 2024, que alcanzó a 0.99%. Para obtener ese resultado son 394 productos de la canasta familiar, considerados dentro del índice de precios al productor a nivel nacional. Por otro lado, los bienes sin IVA registran la variación julio 2024 con 1.49%. Y actualmente una disminución que llega al 0.32%. El informe también detalla que la canasta básica familiar, alojamientos, agua, electricidad, bienes y servicios son los de mayor influencia en costos. Asimismo, se destaca que entre los factores para que los costos se eleven están fenómenos climáticos, producción estacional e inseguridad, factores que incluso aumentan el costo de la canasta familiar. En julio 2024 llegó a $798, mientras que en agosto alcanzó el monto de $812. El INEC destaca que las ciudades más costosas son Cuenca, Quito y Manta, a diferencia de Esmeraldas, Machala y Santo Domingo, que son consideradas las ciudades más económicas a nivel nacional. Le contamos ahora que más de 10.700 jóvenes se inscribieron al segundo llamado de acuartelamiento militar previsto para este sábado 7 y domingo 8 de septiembre. Para las aspirantes mujeres, el acuartelamiento se realizará solo hoy sábado 7 de septiembre. La Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas habilitó 5.000 cupos, 4.800 vacantes para hombres y 200 para mujeres a escala nacional. La hora de presentación de los aspirantes es de 7 de la mañana a 6 de la tarde en los lugares o cuarteles militares que los aspirantes eligieron al momento de la inscripción. Revisamos otros temas. Cerca de 200 toneladas de droga ha incautado el bloque de seguridad en lo que va del año a escala nacional. Esta cifra supera a la de años anteriores y acerca a Ecuador a convertirse en el primer país en incautación de estupefacientes en el mundo. Desde el estudio, Ricardo Alcíbar nos amplía esta información. Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es. Ecuador se sitúa como el tercer país del mundo con mayor cantidad de droga incautada, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos, naciones que por durante 3 años han tenido una incautación de 200 toneladas promedio anuales, una cifra que nuestro país está a punto de rebasar, ya que en el último reporte del bloque de seguridad, conformado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se dio a conocer que del 1 de enero al 1 de septiembre del 2024, en nuestro territorio se han incautado 198 toneladas de droga, una cifra récord y superior en un 29% a la del 2023, cuando hasta el 1 de septiembre se había incautado 154 toneladas de alcaloide. Este año también se dio la mayor incautación de droga en la historia del país, cuando miembros de las Fuerzas Armadas hallaron 22 toneladas de cocaína encaletadas bajo una chanchera en una finca de Vinces en Los Ríos. Pero ¿cuáles son las provincias en las que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han encontrado esta mayor cantidad de alcaloide? Según datos del bloque de seguridad, en su mayoría son provincias costeras, como el caso de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. Esto por su cercanía con el mar, espacio aprovechado por el narcotráfico para mediante vía fluvial sacar la droga. Pero también se han incautado grandes cantidades de estupefacientes en las provincias de Morona, Santiago y Cotopaxi. En estas últimas 2 provincias, la droga sale del país mediante vía aérea, utilizando pistas clandestinas, por lo que la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha tenido que destruir 30 de estos espacios a nivel nacional en lo que va del año 2024. Entre los principales destinos de la droga que sale de Ecuador se encuentran México, España, Estados Unidos, Países Bajos, Bélgica y Gambia en África Occidental. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la información. Y cada vez son más los jóvenes reclutados por bandas delictivas para participar en delitos como el secuestro. Incluso muchos de ellos abandonan sus estudios a cambio de la oferta de dinero fácil y poder. El distrito Nueva Prosperina en Guayaquil es el principal nicho de estas operaciones.
Son menores de edad que ahora ya no buscan seguir una carrera educativa cuando en el crimen organizado ya han encontrado un fácil camino de aparente poder. Así lo informa el coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, quien explica que actualmente esta zona se ha convertido en el terreno fértil para el reclutamiento de jóvenes que son cooptados con entregas de vivienda, moto y dinero. Ese muchacho con un presupuesto mensual que supera los $4.000 no tiene necesidad de seguir estudiando. La presencia de las bandas en esta zona ha llegado a tal punto de permear las instituciones educativas. Un ejemplo de aquello viene del mismo coronel Santamaría, que ha identificado que tan solo en una escuela de este mismo sector, el 16% de los estudiantes pertenecen a una organización criminal. ¿Cómo lo determinamos eso? Es con la cantidad de muertes violentas que tuvimos de mayores de edad versus menores de edad fallecidos, pero que estaban inmersos dentro de la organización delictiva. Y aquí que la socióloga Marta Rizzo indica que dentro de los factores para que los jóvenes sean presas fáciles de estos grupos se encuentra la violencia intrafamiliar, que es el segundo llamado de auxilio que registra el ECU 911 en esta zona. O son sujetos también de otro tipo de violencias que normalmente consideran también como un escape. De lo que va del año en el distrito Nueva Prosperina se han decomisado cerca de 200 armas de fuego, de las cuales el 40% fueron encontradas en posesión de menores de edad. Vemos de que los menores de edad tienen una ventaja legal, que es por eso que son fácilmente reclutables, que es la inimputabilidad de los menores en la ley. Si a un menor de edad se le detiene, en el momento en que él cumple 18 años, sale en total libertad. Tan solo en esta semana la Policía Nacional ha detenido a nivel país cerca de 10 menores de edad. 6 de ellos conformaban una misma banda delictiva que se dedicaba al secuestro y la extorsión. Esta sensibilización que le hemos perdido por amor al dinero o por tener poder, porque es una sociedad que se basa en el poder, en las relaciones de dominio de unos sobre otros, es donde la educación tiene un rol vital, pero tiene que transformarse. Como resultado de estos reclutamientos también se observa el aumento de fallecimientos de menores de edad, pues de enero a julio del 2023 se registró 240 homicidios de menores entre 15 y 19 años. Mientras de lo que va del 2024, la cifra ya alcanza los 300 homicidios, lo que confirma que estos adolescentes son utilizados por estas estructuras criminales como soldados o sicarios cuando hay enfrentamiento armado entre grupos rivales o ataques dirigidos u objetivos específicos. Y 10 años han pasado desde el asesinato de un taxista en Manabí por parte de un ex policía. Aunque el victimario cumple su sentencia, la reparación económica por parte de la institución a la familia no se ha cumplido. José Gregorio Moreira, un taxista manabita de 58 años, fue asesinado mientras trabajaba en su taxi el 20 de mayo del 2014. El ataque fue perpetrado por un ex policía. El 20 de marzo del 2015, el Juzgado Único de Portoviejo condenó a Fidel L. a 25 años de prisión tras ser declarado culpable del asesinato. El ex policía, quien fue capturado pocas horas después del crimen, pidió perdón por sus acciones tras ser confrontado con las evidencias. Han pasado 10 años desde aquel hecho violento. La familia, sobre todo su esposa Alexa Mieles, sigue esperando una reparación económica. Desde la pérdida de mi padre, todo han sido, por decirlo así, problemas económicos, ¿no? Sustentar, ha pasado por operaciones, ha pasado por temas de... Sí, problemas psicológicos, materiales. Franklin Mieles, hijo del taxista asesinado, menciona que la investigación del caso por parte de la Fiscalía señala que el autor del crimen era un policía activo y que el día que cometió el asesinato debía haberse presentado a trabajar. En 2023, la familia puso una denuncia contractual ante la Corte Nacional de Justicia. Y no llegamos a concretar la ayuda que en principio es un derecho constitucional. A pesar de la sentencia, la vida para la familia Moreira Mieles cambió para siempre. La justicia ha seguido su curso, pero la ausencia de la cabeza del hogar ha dejado deuda, crisis económica, soledad y una familia que pide una reparación total. Un hecho terrible, sin duda. Vamos a un corte comercial, amigos, pero al volver, SENACE informó que se restableció el 100% del servicio de energía eléctrica a nivel nacional tras el apagón reportado esta mañana en el país.
Además, en lo internacional, el juez del Tribunal Supremo de Nueva York retrasó este viernes la sentencia del juicio contra Donald Trump para después de las elecciones en Estados Unidos. Con los detalles de estas y otras noticias regresamos. Siga con nosotros. Habilitados a esta hora. Vamos a enlazarnos con Ismenia Solórzano, quien nos amplía la información en vivo. Ismenia, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante. Carlos, ¿cómo estás? Así es, 1:00 con 37 minutos y ahora nosotros desde otro punto, ahora en la avenida Eloy Alfaro, y aquí específicamente se encuentra una de las 15 estaciones del metro de Quito. Estamos hablando de La Pradera, pero aunque las autoridades, ya tú bien lo decías, han dicho que la energía eléctrica se restableció, aún en estos puntos de sistema de transporte público continúan cerrados. Y esto ha generado, por supuesto, molestia en ciudadanos que han querido movilizarse hacia distintos puntos, no solo de Quito, sino del país. Justamente ahora estamos con un vecino acá. ¿Usted intentaba movilizarse en el metro? No. ¿No? ¿Pero qué le parece que todavía continúa cerrado? No tengo idea qué pasaría. Perfecto. Bueno, hace un momento nosotros podíamos observar que llegaban ciudadanos quienes querían salir desde aquí, desde la capital, para movilizarse a otras provincias del país. Esto sobre todo porque querían llegar hasta las principales terminales terrestres. Sin embargo, no han podido. A ellos se les ha complicado. Han tenido que tomar taxi u otros medios de transporte público. A esta hora de la tarde, aquí continúan pues cerrado al interior. Hay uniformados de la Policía Nacional, guías del Metro de Quito, así como otros funcionarios quienes se mantienen a la expectativa de saber en qué momento retomarán las funciones. Algo que hay que mencionar, Carlos, amigos televidentes, es que las autoridades capitalinas dieron a conocer en horas de la mañana que una vez que las actividades del metro fueron interrumpidas, cuando se retome la energía habrá que esperar, pues los sistemas deben reiniciarse y verificarse antes de retomar las operaciones con normalidad. Así que estamos a la expectativa de cualquier novedad que ocurra. Algo que ocurre también en las calles de la capital es, esto sí está transcurriendo de manera normal. No se registran largas filas, no se registra el caos vehicular como en horas de la mañana. Sin embargo, nosotros vamos a mantenernos aquí a la expectativa de cualquier pronunciamiento oficial de las autoridades capitalinas para que nos informen en qué caso se retomarán la operación de las 15 estaciones del Metro de Quito. Carlos, 1:00 con 39 minutos. Ustedes tienen más información en estudios. Gracias, Ismenia. Importante actualización desde la capital. Y en Guayaquil se retoma la actividad comercial tras el corte de suministro de electricidad. Vamos a enlazarnos nuevamente con Sofía Huir, quien desde el centro de la ciudad nos actualiza la información sobre cómo está el movimiento a esta hora. Compañera, tú nos cuentas. Adelante, buenas tardes. Así es, Carlos, amigos televidentes, aquí estamos actualizando la información en torno a la reactivación justamente de la ciudad de Guayaquil tras esta jornada de apagones que pues se vivió en horas de la mañana. Estamos exactamente en las calles 9 de octubre y Córdoba, aquí en el centro de la ciudad, y ustedes pueden ver a esta hora de la tarde el movimiento de personas que por lo habitual se registra los sábados aquí en la urbe porteña. Comercios de venta de calzado, de ropa, de alimentos funcionan con normalidad a esta hora, han abierto con normalidad como tal. Hemos contabilizado en lo que nos da nuestra visión solamente 2 locales en este caso que estarían cerrados por estos apagones que se han registrado aquí en la ciudad de Guayaquil. Compañeros, también informarles que algunos de los servicios que fueron suspendidos, como la aerovía, también ya han informado que han retomado sus actividades con normalidad aquí en la ciudad de Guayaquil. Ese es el movimiento que hay a esta hora de la tarde, un movimiento muy habitual de los fines de semana, de los sábados como tal. El comercio durante toda esta avenida, la calle 9 de octubre, también aquí del centro de Guayaquil. Carlos, esta es la información que tenemos a esta hora para actualizarles en torno a los cortes de energía eléctrica. Ustedes tienen más en estudio.